se tiene se tienen los elementos más importantes en cuanto a la construcción de circuitos digitales. Propiamente, ese tipo de elementos se denominan compuertas lógicas, y esas compuertas lógicas básicamente es la base o, digámoslo así, los circuitos fundamentales en la construcción de diferentes aplicaciones. A nivel de construcción física, ¿qué pasa con las compuertas lógicas? Les voy a mostrar más adelante, pero no propiamente en esta presentación, que si hablamos de construcción, estas compuertas están implementadas con transistores. Entonces se conocen dos tipos de tecnologías de fabricación. La tecnología de fabricación es la tecnología TTL y la otra es la tecnología CMOS. Recuerden de su curso de electrónica analógica que se trabajaba con diferentes transistores. Entonces tenemos los transistores BJT y teníamos los transistores JFET, los de efectos de campo. Efecto de campo, pero dentro de esos hay unos bien especiales que son los transistores de tipo CMOS o de canal P, de canal N. Les muestro más adelante. Y con esos transistores es que se ha llevado a cabo la implementación de este tipo de circuitos digitales. De los circuitos digitales también se consideran unos componentes que nos permiten implementar las funciones lógicas digitales. De las funciones lógicas digitales o los operadores lógicos digitales, como ustedes habrán visto, ya corresponden a unas operaciones específicas que se hacen en un formato binario. Entre esas operaciones lógicas tenemos pues, la operación OR, la operación AND, la operación negación. Bueno, ahorita las vemos más a detalle. La primera compuerta lógica importante es la compuerta inversora, la que ven ahí en pantalla, o también pues llamado circuito NOT o compuerta NOT. ¿Qué hace una compuerta negadora? Realiza una operación denominada inversión o complementación. Lo que hace el inversor es cambiar un nivel lógico al nivel opuesto. O sea, en términos de bits, es cambiar un 1 que puede estar a la entrada de la compuerta por un 0. O bien, si hay un 0, lo cambia por 1. ¿Listo? Aquí les estaba hablando de algo que se llama los niveles lógicos. No sé si lo habrán visto en la parte teórica. Los niveles lógicos son los voltajes con los que funcionan este tipo de dispositivos. En una compuerta lógica también se habla del estándar, o llamémoslo así, de los niveles lógicos TTL y de los niveles lógicos CMOS. Entonces, lógico hace referencia a qué es lo que se considera un cero binario en cuanto a su significado en un voltaje analógico y qué es lo que significa un 1 binario en cuanto a su significado también pues analógico. ¿Listo? Entonces, este tipo de circuitos normalmente se alimentan con un voltaje de 5 voltios. Y ese voltaje de 5 voltios, digámoslo así, para el estándar TTL, se considera, si no estoy mal, creo que desde 2 voltios hasta 5 voltios, no recuerdo bien, ahorita revisamos. Si hay un voltaje de entre 2 a 5 voltios justamente acá, entonces tendríamos un 1 acá, o digámoslo así, un nivel lógico de 1. Si tenemos un voltaje inferior a 2 voltios, casi hasta, digámoslo así, 0 voltios, entonces lo que tenemos es casi un 0 lógico aquí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos o lo que se conoce como los niveles lógicos. En cuanto a representación de la compuerta NOT, esas son las dos representaciones más habituales. La representación normalmente está regida por algo que se llama los estándares ANSI y EEE. Entonces, esa es la norma que regula
dibujo o la representación de los símbolos, no solamente a nivel de compuertas, sino también de otros elementos de la electrónica. Este es el más común utilizado, entonces símbolo distintivo de la compuerta negadora, básicamente un triángulo con un círculo y ese círculo connota negación o inversión. Puede ser este o puede ser este, que la negación esté antes de aplicarse acá la compuerta, antes, o justamente, digámoslo así, después. Hay un elemento que también se conoce como compuerta seguidora o circuito seguidor, que no es más que la representación de una compuerta con un esquema de un triángulo. ¿Qué hace una compuerta buffer? Sencillamente deja pasar el mismo nivel de lógico o nivel de voltaje que hay en la entrada y lo deja pasar a la salida. Pero ya con este círculo estamos diciendo que es una compuerta de tipo NOT. Esta es la representación, pero a nivel del estándar, este es ANSI y este es el estándar IEEE. Esta es otra representación que se puede encontrar a nivel de las compuertas, en estilo de diagrama de bloque. Pero para los circuitos es más fácil utilizar esta que observan a la izquierda. Entonces, en las tablas, nosotros tenemos algo que en las compuertas nosotros tenemos algo que se denomina las tablas de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad para una compuerta lógica? La tabla de verdad es un método que me describe el funcionamiento de la compuerta relacionando los valores o los niveles lógicos dispuestos en la entrada con los de la salida. Con la compuerta inversora estábamos diciendo que cuando se aplica un nivel alto, te recuerden, un nivel alto se refiere a un nivel o un valor lógico 1 en la entrada del inversor, pues la salida se presenta en un nivel bajo, ¿sí? Invierte ese nivel. Y cuando se aplica un nivel bajo a la entrada, es decir, un 0 o un bit en 0, en la salida se presenta un nivel alto, alto con 1. Aquí una representación en cuanto a un diagrama de tiempo, se llama esto. Entonces tenemos los dos niveles, bajo y alto, durante un intervalo de tiempo T1 y T2. Esta es la representación de la compuerta, esto sería la entrada y acá lo que observan es qué pasaría o cómo se vería la salida una vez se ha aplicado este pulso o este nivel lógico. Hablamos de un voltaje, pero esto es un nivel lógico en cuanto a un circuito digital. Esa parte venía, toda esta zona tiene un componente, o bueno, un valor en bajo, entonces se invierte, fíjense que se invierte en ese tiempo. Esta partecita, el intervalo entre T1 y T2 era alto, pero una vez pasó por la compuerta o se aplicó a la compuerta, invirtió su nivel lógico abajo o 0, y aquí nuevamente se repite 0 y acá 1. Bien importante, eso también lo vamos a analizar en la próxima guía de laboratorio. Aquí hay una transición de un flanco o de una tensión de nivel bajo a nivel alto. Esta transición así abruptamente no ocurre. Necesariamente hay que esperar un tiempo para que el nivel, en este caso lógico, de bajo a alto quede establecido o de alto a bajo como que se establezca. Eso depende de algo que se llaman los tiempos de retardo de la compuerta lógica, que son unos tiempos bien pequeños y que son característicos en esa transición de los flancos. Lo veremos más adelante, ya cuando veamos características de construcción. Entonces tengan presente la tabla de verdad, que es una manera de describir el comportamiento de la compuerta lógica, y hay otras formas entonces en las que se puede describir ese comportamiento. Lo podemos describir por medio de un diagrama de tiempos como el que observan acá, o bien directamente por una ecuación booleana que también puede describir
el comportamiento de la compuerta NOT. A nivel de esa compuerta estamos implementando lo que les decía, una operación o la operación NOT, compuerta negadora. O sea, invertimos o se hace la inversión de algunos valores. Veamos otro ejemplo. Entonces, imagínense ustedes que aplican este pulso o esta señal de pulso en la entrada del inversor. ¿Cuál sería la salida o cómo luciría la salida del inversor? Eso es lo que se llama un análisis con diagrama de tiempo o un cronograma de tiempos. Porque esta señal, así como la estamos viendo, está variando en el tiempo, ¿no? Entonces, acá está a nivel bajo, aquí estaría a nivel alto, aquí bajo y aquí otra vez a nivel alto. Al aplicar ese pulso de entrada, fíjense que lo que hace la compuerta es invertir los valores. Es decir, esto es 0, aquí pasaría a ser un 1. Esto es un 1, aquí pasaría a ser un 0. Esto es un 0, aquí pasaría a ser un 1. Esto es un 1 y aquí sería 0. Y aquí nuevamente se repite, suponiendo que es una señal de tipo periódica, ¿no? O el patrón es periódico, tiene una frecuencia o un periodo específico. La expresión lógica del inversor. Entonces, como la otra manera de expresar o de directamente representar ese operador es utilizar algo conocido como el álgebra booleana. Entonces, el álgebra booleana ya lo que emplea son variables y operadores para describir lo mismo, la función del circuito lógico. Para el caso del inversor, podemos decir que la salida, entonces, recuerden que estamos hablando de un operador lógico. Entonces, esto está aplicado en un sistema, en una base binaria, donde solamente los elementos de esa base binaria son los dígitos 0 y 1. La expresión lógica o la ecuación característica es, por ejemplo, si la entrada o la señal de entrada es A negado, perdón, A solamente, entonces la salida X sería X igual a A negado. Esa barra que observan ahí es un símbolo de negación o de complemento, también se llama esa barra negada. Entonces se lee que la variable fue complementada y esta A barra normalmente se lee como A negada o A complementada. Esta es una manera de hacer la representación del operador NOT a nivel de una expresión lógica para esa compuerta. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a ese operador. Ahora veamos otro operador importante, o otra compuerta importante, que es la compuerta AND. La puerta AND o la compuerta AND, a diferencia de la compuerta NOT, ya debe tener dos o más entradas. Esta compuerta solamente tiene una entrada y no puede tener más entradas. Esta compuerta sí ya puede tener dos o más entradas. De igual manera, entonces tenemos diferentes símbolos distintivos o representativos. Entonces el del estándar ANSI, que es el más utilizado, y este es el estándar IEEE, bueno, 91 del año 1984. Normalmente la compuerta, o bueno, el operador AND se representa con este carácter, creo que ese se llama ampersand, no recuerdo bien este carácter, pero algunos, ya directamente hablando de lenguajes de descripción de hardware, no recuerdo bien si Verilog o otro tipo de lenguaje, implementan ese tipo de funciones o sintetizan ese tipo de compuertas con esta expresión. De igual manera, a nivel de un operador lógico, pues se representa con este carácter. Pero ya directamente el símbolo distintivo es el que observan ahí, a la izquierda, el más utilizado. Esta es una de las puertas básicas más importantes, porque a partir de esta puerta nosotros podemos construir un repertorio de otros circuitos o otras funciones lógicas más grandes. Puede tener dos entradas o más entradas. Y esta compuerta implementa la operación de multiplicación lógica o también conocida como multiplicación binaria. O sea, hace la operación multiplicación lógica entre los valores que se tengan en la entrada A y los que se tengan en la entrada B. Y la salida corresponde a X.
¿Cómo funciona la puerta AND? Entonces la puerta AND tiene 4 posibles comportamientos de acuerdo a los valores que tengamos en cada una de las entradas. Estas son las posibles combinaciones que nosotros tenemos a niveles de las entradas. Que como son dos entradas, para determinar el número de combinaciones, elevamos 2 elevado a la n, y n en este caso es el número de entradas en el circuito lógico. 2 elevado a la 2, 4. Entonces tenemos 4 posibles combinaciones como las que observan ahí en detalle. El comportamiento es sencillo. Entonces, en una puerta AND de 2 entradas, la salida, ejemplo, llamémosla X, siempre va a estar en un nivel alto si solamente la entrada, digámoslo así, A y B se encuentran en alto. Ejemplo, esta condición de operación. Ambas entradas están en alto y la salida está en alto. De lo contrario, entonces, siempre va a estar la salida en bajo si alguna de las entradas se encuentra en un nivel bajo. Entonces, eso se aplica a los otros casos que observan ahí. Ambos niveles están en bajo, entonces 0, 0, el resultado nos daría 0. 1 and 0, el resultado nos da 0. Y 0 and 1 también nos daría 0. Ese es el comportamiento. Ya resumido a nivel de una tabla de verdad es el que observan ahí. Tenemos las entradas y tenemos las salidas. El único caso en donde la salida es un 1 lógico es cuando ambas están en 1. Entonces, de lo contrario, si al menos una es 0, como en estos tres casos, ya la salida directamente está en 0. Esta expresión es la que les decía, que les permite a ustedes determinar cuál es el número de posibles combinaciones que van a tener en la tabla de verdad. Entonces, en la tabla de verdad ustedes deben escribir al lado izquierdo las entradas del circuito, en este caso la entrada A, luego la entrada B, y al lado derecho van a escribir la salida o las salidas del circuito. Tenemos la salida X. Si hay más salidas, pues se escriben ahí junto a esta columna. Y pues se representa la tabla de verdad con los valores lógicos 0 y 1. Para el caso de para el caso de 2 entradas, el número de combinaciones, como lo observan, es 4. Si tenemos más entradas o tenemos una compuerta de 3, 4 entradas, entonces, si es una de 3, vamos a tener 8 combinaciones. Directamente aquí habría una entrada C. Y si tenemos 4 entradas, entonces ya tendríamos entrada A, B, C y D como ejemplo. Total serían 16 combinaciones. La construcción de la tabla de verdad es muy sencilla. Es como si ustedes estuvieran codificando los números decimales en binario. Entonces, fíjense que aquí es como si ustedes escribieran 0, 1, 2 y 3. Si ya van ustedes a realizar el de 8 combinaciones, exactamente lo mismo, pero hay que utilizar 3 bits. Y con 3 bits podemos representar desde 0, 0, 0, que es 0, hasta 1, 1, 1, que es 7. Y con 16 combinaciones, entonces serían 4 entradas. Ejemplo, 0, 0, 0, 0, hasta 1, 1, 1, 1, que vendría a ser 15. Y ahí estarían las 16 combinaciones. Entonces, siempre que ustedes ven un circuito combinacional, hay que revisar cuáles son las entradas y las variables de entrada y muy posiblemente cuántas salidas o cuáles son las salidas de ese sistema. Ejemplo, aquí está la tabla de verdad de una puerta AND de 3 entradas. Entonces, 8 combinaciones porque tenemos 3 variables de entrada. En este caso se llaman A, B, C. Y la salida corresponde a una variable booleana que se llama X. ¿Cómo es la tabla de verdad de la compuerta de 3 entradas? Entonces dijimos, el funcionamiento se basa en que si todas tienen un valor lógico en alto o en 1,
Entonces la salida directamente va a ser 1, va a estar en 1. Ese caso se cumple para la última condición. Todas las entradas están en 1. Entonces la salida va a ser 1. De lo contrario, si al menos una de estas entradas ya es 0, directamente acá la salida es 0. Entonces, en este primer caso ya todos son 0, entonces la salida es 0. En el segundo caso, estos dos son 0, 0. Y así en lo sucesivo. Por ejemplo, en este caso, 1 and 0 and 1, pues por este 0 ya directamente obtenemos un resultado a la salida de 0. Ese es el funcionamiento. Ejemplo, si aumentamos el número de entradas a 4, tendríamos 16 combinaciones. ¿Cuál sería la combinación que nos da la salida, un valor de 1 en alto? Sería la última combinación, 1, 1, 1 y 1, porque todos son 1. El resto va a ser 0. Este es un análisis con un diagrama de tiempos o un cronograma más detallado. Vamos a analizar cómo funciona este cronograma. Entonces, este cronograma está variando, o este tren de impulsos, se llama esto también, esta forma de onda, tiene unos valores lógicos relacionados. Entonces, ejemplo, vamos a determinar la salida de este tren de impulsos de acuerdo a estos valores. Ejemplo. Entonces, la primera parte del tren de impulsos viene de un nivel lógico 0 y 0. Pues directamente podemos establecer que es 0. Estos dos están en un nivel lógico 1 y 1. Entonces, 1 and 1 nos daría un nivel lógico de 1. Pasando a la siguiente parte, o analizando el otro intervalo de tiempo, tendríamos 0 and 1, que nos daría 0. Ahí completamos la gráfica. Luego este intervalo de tiempo, en T3, 1 and 1, nos daría 1 también. 1 and 0, pues nos daría 0. Y 0 and 0 nos daría 0. Y esta es la salida o el resultado final de la gráfica correspondiente a esta forma de onda para, para, la, para la gráfica observada en cuestión. Analicemos otro ejemplo, o otro tren de impulsos, otra señal de impulso. Entonces esta es un poquito más extensa, o observamos más periodos en cuanto a la señal. Recuerden que aquí tenemos establecido que el nivel inferior es bajo y el nivel superior pues corresponde a un nivel alto. Y pues de igual manera para la señal en B. Básicamente son la misma señal, entonces aplicar la operación AND entre esas dos señales. Todo lo que está con valores de 0, pues directamente nos da aquí un valor de 0. Todo lo que está con un valor de 1 y 1, pues nos da 1, 0 and 0 nos da 0, 1 and 1 nos da 1. Bueno, por ejemplo, aquí sí varía el tren de impulsos, no es igual porque aquí hay impulso en 1 y acá, acá la señal se mantiene en un nivel lógico 0. Entonces, en todo este intervalo ya sabemos que la señal de salida X va a tomar o va a tener un valor de 0. Y acá nuevamente pues se repite este patrón, por lo que aquí tendríamos un 1, un 1 y aquí tendríamos un 0. Entonces, ese es un análisis que se puede realizar a nivel de señales con trenes de impulso. Veamos otro ejemplo. Entonces, este es un tren de impulsos en donde ya digamos así, los anchos de pulso no son exactamente los mismos. Es otro tipo de señal diferente. Directamente pues nos toca revisar en las transiciones que tenga en cuanto a niveles. Ejemplo. En estos dos niveles, pues esta señal es 0 y esta es 1. Entonces directamente en este intervalo sería 0. En este intervalo, a este intervalo, donde la señal cambió, donde la señal está cambiando, tenemos un valor de 1 and 1, se mantiene el nivel en 1. Luego la señal aquí mantiene ese nivel en alto, pero aquí hace una transición abajo. 1 and 0 nos da un valor de 0. Todo este intervalo, en todo este intervalo la señal es 0. Entonces, por ende,
toda esa parte, todo ese intervalo de la gráfica, el valor corresponderá a 0. Justamente hasta llegar a esta partecita o a este tiempo en donde la señal nuevamente hace transición a un valor de 1. Acá la señal está justamente se está manteniendo en alto y al hacer la operación acá 1 and 1, pues tendremos un resultado de 1. Luego la señal A hace una transición a 0 y esta señal mantiene el nivel en alto. Pero como esto es 0, directamente la señal de salida corresponderá a 0. Todo este intervalo. Luego la señal A otra vez hace una transición a 0, perdón, a 1. Esta mantiene el nivel 1 and 1, nos daría un valor de 1. Pero la señal B finalmente hace una transición de alto a bajo. Este sí mantiene el nivel 1 and 0, nos da un resultado de 0 y 0 and 0, 0. Entonces fíjense que ahí, por ejemplo, puede variar los tiempos o no puede ser una señal completamente marcada diferente. Y ese vendría a ser el comportamiento en cuanto a la compuerta de tipo AND. Bueno, aquí otro ejemplo con otro tren de impulsos. Es directamente, este sería un tren de impulsos, pero para una compuerta de 3 entradas. Entonces, se aplica la misma regla. Por lo menos, si hay un valor en 0, ya esa parte de la señal pues vendrá a ser 0. Entonces, ejemplo, esto ya viene a ser 0. Acá la salida X. Acá también vendría a ser 0. En este pulso sería 1, 1 y 1. Entonces ahí sí tendríamos un valor de 1. En los demás, esto es 0, la salida es 0. Acá también es 0, la salida es 0. Acá también es 0, la salida es 0. Acá es 0, la salida es 0. Acá es 1, and 1, and 1 nos daría 1. Listo. Acá es 0, entonces ya la salida es 0. Acá también es 0, toda la salida es 0. Acá ya, entonces digamos la señal C toda se pone en 0. Ya directamente la forma de onda de salida se nos pondría en un nivel lógico de 0. Este es ejemplo para una señal, perdón, para una compuerta de 3 entradas. A nivel de expresión de la compuerta, entonces la multiplicación booleana se representa con esta ecuación. X igual a puede ser punto B, o bueno, a veces un asterisco, pero más se representa por un punto. Entonces la multiplicación booleana en una compuerta, ¿cómo la podemos representar? Como estábamos haciendo el análisis de las señales. 0, este punto es de la multiplicación booleana o de la relación de la operación lógica. No es una multiplicación referida a otra base o algún otro tipo de sistema, solamente para este sistema. 0 and 0 es 0, 0 and 1 es 0, 1 and 0 es 0 y 1 and 1 es 1. Esa es la multiplicación binaria o cómo funciona el operador AND. Y a nivel de la ecuación booleana, esa es la representación. X igual a A punto E para una compuerta de 2 entradas o X igual a A punto B punto C para una compuerta AND de 3 entradas. Esa es como el otro tipo de descripción que hacemos de comportamiento o de funcionamiento de la compuerta. Resumiendo la tabla, entonces la tabla de verdad, pues también la podemos resumir de esta manera. A, los valores de A, los valores de B para una compuerta de 2 entradas y las señales de salida o la señal de salida X. Ejemplo, digamos si tenemos una compuerta ante 4 entradas, ¿cómo sería la ecuación booleana? Las entradas se llaman A mayúscula, B mayúscula, C y D mayúscula. Entonces la salida X sería igual a A punto B punto C punto D. Quedaría escrito de esa manera, la multiplicación booleana. Aplicaciones de estas compuertas. Esta aplicación tiene una compuerta bien importante y es que
puede ser utilizada como el enable o la habilitación de otros circuitos digitales que son un poco más complejos. Ejemplo, ustedes ven ahí una aplicación de una compuerta AND, en este caso de habilitación o de inhibición. Entonces, por ejemplo, esa compuerta permite el paso de una señal de tren de impulsos. Esta señal que ven acá es otro tren de impulsos. ¿Cuándo va a pasar esa señal a la otra parte o a la salida? ¿Cuándo va a estar acá esa señal? Cuando el pulso de habilitación, este pulso que ustedes observan acá, esté en un valor de 1. Entonces, si esto es 1 y nosotros hacemos la operación lógica AND entre, digámoslo así, los valores del pulso y este valor, pues acá vamos a obtener el resultante valor del pulso. Estos valores que están en 0 van a inhabilitar el resto del circuito y aquí tendríamos una señal de 0. Entonces, ahí lo que les comentaba. La puerta AND controla el paso de una señal, en este caso, la señal A. Esto es un contador digital, este es un circuito digital de la parte secuencial. ¿Qué hace este circuito que observan ahí en pantalla? Mide la frecuencia de esta señal, o sea, la frecuencia de trabajo de la señal A, y el pulso de habilitación pues tiene un ancho, este ancho del pulso es de 1 segundo. Entonces, cuando la entrada de habilitación está a nivel alto, la señal A pasa a través de la puerta hasta el contador. Entonces, un contador, como es un elemento de memoria, necesita un tren de pulsos para generar un conteo binario. Y ese tren de pulsos es el que está acá. Entonces, si aparece aquí el tren de pulsos, la función del contador es contar. Es decir, hace un conteo, ejemplo, desde 0 hasta 10 o desde 0 hasta 15. Depende el tipo de contador. De momento no nos interesa la arquitectura interna del contador. Más adelante ustedes la verán como más a detalle. Y cuando la entrada, pues está la de habilitación está a nivel bajo, pues se impide el paso de la señal a través de la puerta. ¿Listo? Esa es una aplicación típica. Aquí se hace un conteo y aquí hay una serie de bits. Y esa serie de bits, se llama un bus de datos. Y por este bus de datos van a otro circuito digital que se llama decodificador y display de frecuencia. ¿Qué es eso? Lo veremos también más adelante. Un registro decodificador toma los bits de este bus de datos y digámoslo así, lleva a un formato especial para que puedan ser visualizados en un display de tipo 7 segmentos. Es decir, que podamos visualizar la frecuencia de operación en un display 7 segmentos. Esa es una aplicación básica. Otra aplicación básica, por ejemplo, un sistema de alarma para un cinturón de seguridad. Ejemplo, entonces ustedes tienen una compuerta AND y tienen 3 entradas, A, B y C. Esas entradas, ¿de dónde vendrán? Muy posiblemente de algún tipo de sensor o de algún tipo de elemento electrónico. Entonces fíjense que aquí, por ejemplo, les dice que el interruptor de puesta en marcha corresponde a la señal A. La señal B corresponde al cinturón de seguridad. En ese caso debe ser un sensor que le está diciendo si el cinturón de seguridad está desabrochado o está abrochado. Entonces, si está abrochado, la señal tiene un nivel de 0, o un nivel lógico de 0, bajo. Y si está desabrochado, se pone en 1. El interruptor de puesta en marcha. Ese también puede ser un tipo de sensor, llamémoslo así. Entonces, si está en nivel bajo, quiere decir que está apagado. Pero si se pone en nivel alto, es decir, que está encendido. Y tenemos acá otro bloque que se llama interruptor encendido o temporizador. Sencillamente es una especie de señal o un tren de pulsos que está en nivel alto durante 30 segundos. Y acá pues se nos va a activar o directamente la compuerta va a un circuito de alarma audible. Entonces ese circuito de alarma muy seguramente va a funcionar cuando tengamos acá un nivel alto en 1. Es decir, ejemplo, puede ser que el cinturón de seguridad
Por ejemplo, está desabrochado, entonces se pone en 1. Este de acá está desabrochado. El interruptor de puesta en marcha está también en 1. Y acá nos está diciendo que el interruptor encendido tiene un nivel alto durante 30 segundos. Es decir, es como si aquí confluyeran esos tres valores en 1, 1, 1. Entonces aquí tendríamos un valor de 1 y al detectar esas situaciones, esas tres condiciones, este 1 va a hacer directamente que se active acá un circuito de alarma audible. Entonces puede ser un circuito sonoro, una alarma, un tipo de buzzer. Entonces fíjense que ahí también la compuerta actúa confluyendo estos tres tipos de señales electrónicas. Es como aplicaciones típicas. Otra compuerta, la tercera compuerta básica, la compuerta OR. Entonces la compuerta OR también tiene dos entradas y esta compuerta OR implementa la operación OR o la operación suma lógica. Este es el símbolo distintivo, dos entradas. Entonces de igual manera que en la compuerta AND podemos tener más de dos entradas, pueden ser 3, 4, 5, etc. Y este es el símbolo a nivel del estándar IEEE con el identificador OR. Entonces el identificador es el numerito del símbolo que aparece acá. Este es mayor o igual a 1. Las dos entradas y la señal de salida, X. Pues para un análisis de esquemas se utiliza más el estándar ANSI. Es más fácil para hacer análisis de circuitos lógicos. ¿Cómo es el funcionamiento de la compuerta OR? Aquí el comportamiento tiene la siguiente característica. Si por lo menos una de las entradas se encuentra a nivel alto, entonces ya directamente la salida toma un valor en alto. Ejemplo, entonces esta situación, 1, entonces aquí decimos 1 OR 0, entonces 1 OR 0 nos da un nivel de salida en alto. 0 OR 1 nos da un nivel de salida en 1. 1 OR 1 nos da un nivel de salida en 1. ¿Cuándo nos da 0? Cuando las dos salidas, perdón, cuando las dos entradas se ponen a 0. 0 OR 0 nos da 0. Y ese es el comportamiento de la compuerta OR. Veámoslo a nivel de la tabla de verdad. Entonces, de igual manera, colocamos las entradas, las combinaciones de entradas y la salida. Fíjense que entonces solamente es 0 cuando las dos entradas son 0 y 0. De lo contrario, acá hay un 1, pues la salida se pone en un 1. Acá hay un 1, la salida se pone en un 1. Y estos dos, 1 OR 1, pues nos da 1. Entonces, en resumidas cuentas, en una puerta OR, si una entrada está a nivel alto, la salida es un nivel alto. Solamente una entrada. Se aplica también para más entradas, entonces una OR de 3 entradas, 4 entradas. Veámoslo a nivel de los trenes de impulso. Ustedes tienen esta señal A y esta señal B. Entonces veámoslo cómo funcionaría a nivel de esta compuerta. Estas dos señales, acá, arranquemos antes de este intervalo de tiempo T1. 0 OR 0, pues directamente nos da 0. 1 OR 1 nos da 1. 0 OR 1 nos da 1, es decir, aquí mantiene el nivel en 1. 0 OR 0 nos da 0. 1 OR 0 nos da 1. Entonces fíjense que en todos los niveles donde ya tenemos un 1, pues ya directamente el nivel se pone en 1. Y esa es la forma de onda para ejemplo, estos dos trenes de impulsos que provienen de una señal A y de una señal B. Otro ejemplo. Entonces una entrada A y una entrada B. Todo lo que esté en 0, 0, pues directamente acá será 0. Esto ya está en 1, entonces esta señal viene en 1, entonces acá ya la salida será 1. 0 OR 0, pues nos da 0. 0 OR 1, acá la señal se puso en 1, nos da un valor de 1. 0 OR 0 nos da 0. Todo este intervalo de tiempo la entrada es 1 y aquí es 0. Por lo tanto, en este intervalo, pues va a ser 1. Acá cambia de nivel, 0 OR 0 nos da 0. 0 OR 1 nos da 1.
y el resto de la señal es 0, 0, pues acá también nos da 0. Entonces, la condición es que cuando cualquiera de las entradas o ambas están a nivel alto, la salida es un nivel alto. Otro diagrama con trenes de impulsos. Entonces, fíjense que hay, por ejemplo, es una señal que tiene variaciones en los niveles lógicos en diferentes intervalos de tiempo. Para este intervalo de tiempo, pues la señal está en 0, idealmente 0. Desde aquí hasta acá, pues la señal A es 1 y 1, por lo tanto, pues la salida tendrá que ser 1 y 1 en esos intervalos. En este intervalo de acá, la señal en B es 1, entonces también la salida se mantiene en 1. En este intervalo 1, 1, se mantiene la salida en 1. Acá luego la señal A es 1, la señal B es 0, pero este 1 me permite que la salida se mantenga aún en el nivel lógico de 1. En este caso, en este intervalo, se pone en 0 y acá también está en 0. Entonces acá ya directamente se da 0. Y acá ya todo este nivel es 1, acá es 0, pero con todo este nivel en 1, pues ya la señal de salida se pone en 1. Acá nuevamente regresamos 0 por 0, pues nos da nivel lógico de 0. Otro ejemplo un poco más detallado, bueno, un poco más específico, pero para una compuerta OR de 3 entradas. Se aplica la misma regla. Si aparece un 1 en cualquiera de las 3 señales, ya directamente a la salida podemos decir que tenemos un nivel lógico en 1. Entonces, para este intervalo de inicio, todas son 0. Entonces, arranca desde 0. Este pulso ya está en 1, pues directamente 1. Acá tenemos un pulso en B en 1. ¿Ves? Directamente lo colocamos en 1. En esa transición hay 0, 0 y acá pues están 0. Entonces en este pedacito de intervalo de tiempo vendría a ser 0. Este 0 or 1 or 0 nos da 1. Luego este intervalo de tiempo todas son 0, por lo tanto pues la señal es 0, la señal de salida. Acá la señal A pues se puso en 1, ya directamente la salida es 1. En esta transición 0 or 0 or 0 pues nos da un nivel 0. Y en esta transición, bueno, pues para no centrarnos ahí más detalladamente, la señal C en todo ese intervalo es 1. Entonces ya directamente podemos decir que la salida en X también es 1. Luego aquí hay una transición, 0 or 0 or 0 nos da 0. Sigue 0. Acá el impulso en A luego es 1. Directamente tendremos un valor de 1. En esta transición es 0 or 0 or 0 nos da 0. Acá en este tenemos un pulso en 1 en B, entonces aquí tendría que haber un 1. Luego acá tenemos 0, 0, 0, ¿ves? Tenemos 0, nivel lógico 0. Y en la siguiente tenemos un pulso en 1 en A, entonces ahí 1. Luego se pone a 0, 0, 0, 0, pues nos da acá 0 el resultado. Y finalmente 0 por 1 por 0 nos da 1. Y ya finaliza acá la señal. Otra vez todas están en nivel 0. Nos da un nivel de 0. Entonces fíjense que es un análisis con diferentes valores lógicos. Puede ocurrir eso con diferentes trenes de impulso. Hablando de expresiones lógicas de la compuerta OR. Entonces, la compuerta OR representa la suma booleana. Esta es la suma booleana en cuanto al operador. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? 0 más 0, el operador OR se representa con un más. 0 más 0 nos da 0. 0 más 1 nos da 1. 1 más 0 nos da 1. Y 1 más 1 nos da 1. Pero entonces pilas porque esto es a nivel de la compuerta OR o de la función booleana OR. Cuando ustedes ya ven lo que es la suma binaria, esto ya tiene otro significado. Aquí ya van a cambiar unas cosas, ¿listo? De momento es aplicado al operador OR. Pero si ustedes miran más adelante, a nivel de suma entre números binarios, por lo menos este último caso aquí ya nos varía. Aquí ya no nos va a dar 1 sino 0, pero para la suma binaria. Aquí estamos hablando del operador OR. Entonces se manejan estas 4 reglas. Aquí está la tabla de verdad para la compuerta OR.
Y como les decía, se representa con un símbolo de más o una suma booleana. Entonces, para dos entradas nos quedaría x igual a más b, o a or b, se lee or b. A, B, C, tres entradas quedaría A or B or C. Y para cuatro entradas, A or B or C or D. Entonces, dependiendo del número de entradas, pues se modifica la expresión booleana. Hagamos una aplicación de la compuerta. Entonces, ejemplo, todas esas entradas que ustedes ven a nivel de aplicación, estos niveles tienen que venir de algún tipo de sensor o algún tipo de circuito digital que implemente esos valores tanto en alto como en bajo, de acuerdo al nivel lógico de trabajo. Entonces, ejemplo, acá tenemos unos sensores de puerta. Entonces nos dice, bueno, ventana abierta. Acá nos está diciendo que si está en alto, está abierto. Y si está abajo, es cerrado. Con que una de solamente estas, pues esté en 1, ¿qué era lo que pasaba? Pues ya directamente aquí tendremos un nivel en alto. Y ese nivel en alto, pues también nos activa un circuito de una alarma. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo no se activa el circuito de la alarma? Cuando todos los sensores me indiquen que está la puerta o la ventana cerrada. Y con que uno solamente ya esté abierto o ya esté en alto, acá ya va a haber un nivel alto que me activa ese circuito de alarma. Ejemplo de aplicación. ¿Listo? Entonces, esas tres son las compuertas básicas, llamémoslo así, las más importantes. Ahora vamos a ver unas variantes que hay a nivel de esas compuertas y que se construyen con las tres compuertas anteriores. Es decir, las tres anteriores nos permiten implementar otras compuertas. Entonces tenemos la compuerta NAND. La compuerta NAND básicamente hace o implementa la operación inversa que la compuerta AND. Es la operación lógica inversa. El símbolo de la compuerta NAND es este. Una compuerta AND con un círculo. Pero, un círculo de negación. Pero esta compuerta es equivalente a este circuito. Es como si ustedes colocaran una compuerta AND y a la salida le colocaran una compuerta negadora. Esa es la compuerta NAND. NAND. Entonces este es el símbolo ANSI y este es el símbolo IEEE. ¿Listo? También dos entradas y aquí aplica el mismo, digamos así, las mismas reglas. ¿Cómo funciona la compuerta NAND? Entonces, recuerden el comportamiento de la compuerta AND y ahí hacen la comparación. Entonces, en el caso de la compuerta NAND, si cualquiera de los valores que hay en la entrada es 0, directamente la salida ya me va a dar un 1 o se va a poner en alto. Pero si ambos valores están en 1, la señal de salida se va a poner en 0. Fíjense en el comportamiento que tenemos en la compuerta AND. Es el inverso. Es decir, en la compuerta AND, si ambas eran 1, aquí había un 1. Y de lo contrario, todas se ponían en 0. Esta compuerta pues está haciendo la inversión de esos valores. Aquí había un 1 y esta negación lo vuelve un 0. Acá en todas nos daba un 1, esa operación AND, pero con la negación, pues 0 negado es 1, 0 negado es 1 y 0 negado es 1. Ese es el comportamiento del funcionamiento de la compuerta NAND. Veámoslo con un tren de impulsos. Una compuerta NAND de 3 entradas. 3 señales como tal. Ejemplo, acá tenemos ya una señal de salida que está 1, 1 y acá directamente está en 0. Entonces, con que solamente una de las entradas esté en 0, en la compuerta NAND, con que solamente una de las entradas esté en 0, ya el nivel lógico de la señal directamente va a ser 1. ¿Listo? No se les olvide el comportamiento acá. Con que solamente una de esas entradas ya esté en 0, ya tendremos un comportamiento en alto. Pasamos al siguiente intervalo. Esto es 1, 1, 1.
1 NAND 1 NAND 1 nos da un valor de 0. O sea, observen ahí el intervalo. Entonces recuerde la operación. Si están ambas en alto, ambas entradas, ahí ya no nos da 1, sino 0, nos da bajo. Veamos el siguiente intervalo. Acá, por ejemplo, aquí ya está en 0. A está en 0, entonces ya directamente este valor vendría a ser 0. Acá, por ejemplo, la señal B también es 0. A, pues continúa siendo 0. Bueno, digamos hasta este intervalo que observan ahí, pues se colocarían 1. Acá la señal, o en este pedacito es 1, 1, 1. 1 NAND 1 NAND 1 nos daría un valor de 0. Y en el resto, todo esto es 0. Entonces nos daría 1. Acá también es 0. Entonces todo eso nos daría, la gráfica nos daría 1. Ese es un análisis con respecto a un tren de impulsos. Aplicación. Ustedes vean esta aplicación. Esa compuerta NAND también puede ser representada de otra manera o tiene otro equivalente. Esa compuerta NAND tiene el equivalente de una compuerta negativa OR, pero con las dos entradas invertidas. Lo van a ver más adelante con algo que se llama el teorema de Morgan. Entonces el teorema de Morgan relaciona la expresión de una compuerta NAND en términos de una compuerta de entradas OR negativas. De dos entradas, perdón, invertidas en una compuerta OR. O sea, este circuito y este circuito ambos son equivalentes. ¿Cómo se puede mostrar eso? Lo pueden construir la tabla de verdad y la tabla de verdad les va a dar el mismo comportamiento, las mismas salidas. Entonces podemos concluir que este circuito NAND, la compuerta negativa OR son equivalentes. Veamos un ejemplo. 0 y 0. Acá dos entradas. Entonces 0, 0. Pero como aquí está este inversor, lo que va a llegar es 1 y 1. Y 1 por 1, habíamos dicho que es 1. Entonces, para 0, 0 tenemos un valor de 1. Y efectivamente, en la NAND tenemos 0, NAND 0 nos da es un 1. Entonces tienen comportamientos equivalentes. Revisen ustedes las demás combinaciones y se van a dar cuenta que tienen tienen un comportamiento equivalente. Es decir, a nivel de circuitos lógicos, ustedes pueden encontrar más circuitos lógicos que cumplen las mismas funciones y es otra manera de representarlos. O sea, no hay solamente una representación, sino puede haber más representaciones con otros circuitos lógicos. Por ejemplo, para esta aplicación, inicialmente se quiere indicar acá que estos tanques han llegado a un cierto nivel. Por ejemplo, por encima de la capacidad del 25%. Hay dos sensores ubicados a nivel de los tanques, unos sensores de nivel, y esos sensores de nivel se ponen en alto una vez el nivel dentro del tanque sumerja, digámoslo así, sumerja el sensor o haya superado el nivel en donde está el sensor. Entonces, aquí se pone en alto y en alto. Hay un LED que tiene que indicar cuándo sucede esa situación. Entonces, el esquema lo que nos está mostrando es que hay un LED con una resistencia, pero para indicar o para encender ese LED, en este nodo, digámoslo así, se necesita un nivel lógico en bajo. Recuerden que un nivel lógico en bajo, estamos hablando de un nivel lógico de 0 o próximo a 0, un potencial de 0. Entonces, si se pone ya en bajo directamente gracias a ese nivel lógico que nos da la compuerta, pues el LED fácilmente va a hacer la indicación y fácilmente se va a encender el LED. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es una variante que va a cumplir la misma especificación, pero en vez de utilizar una compuerta NAND, es utilizar esta compuerta negativa OR. Entonces, directamente lo mismo. Los dos sensores van a las entradas de la compuerta que se observa en pantalla, pero pues tenemos la ubicación también de los sensores de nivel. Es ejemplo, un tanque A y un tanque B. Pero acá lo que va a indicar el sensor o lo que va a hacer la compuerta es indicar cuando uno o ambos tanques estén por debajo del 25% de su capacidad.
Digámoslo así, el tanque A está por encima del 25%, pero el tanque B está por debajo del 25%. O sea, imaginando que tenemos ese nivel justo donde está el sensor. Si está por debajo, pues la convención va a ser que aquí va a ser un nivel en bajo, un 0 lógico. Y aquí si está por encima es un 1. Con esta compuerta, ¿qué va a pasar? Acá llega un 1, pero con este negador se nos pone acá un 0. Acá va a llegar un 0, pero se nos pone un 1. Y 0 por 1, ¿cuánto nos da? 1. Se nos pone en alto. Ese alto 1, ese nivel lógico, hace que este LED se polarice y fácilmente funcione como indicador y se encienda, por ejemplo, un visualizador de una luz roja. Entonces puede indicar que uno de esos tanques está por debajo del 25% de su capacidad. ¿Cuál está por debajo de la capacidad? El tanque B. ¿Listo? Entonces sería el mismo comportamiento de la compuerta NAND, pero implementado con esta compuerta negativa OR. ¿Listo? Ese como ejemplo de aplicación. Otro ejemplo, a nivel de diagrama de tren de impulsos. Entonces, como habíamos comentado, si cualquiera de los, digamos, para una NAND de 4 entradas, esta es otra variante para una NAND de 4 entradas. Fíjense que dónde están las compuertas o, digámoslo así, la parte negadora. No está la salida. Se encuentra acá en las entradas. Entonces, cuando ustedes ven los círculos o la parte de los inversores en la entrada, también recibe este circuito el nombre de que sus entradas son activas a nivel bajo. ¿Listo? Activas a nivel bajo. ¿Qué significa activas a nivel bajo? Que cuando tenemos acá un 0, un 0, un 0, un 0, pues aquí lo que estamos viendo es un 1, 1, 1, 1. O sea, aquí hay una inversión de los valores de entrada. Ejemplo. Acá tenemos todas las señales en 1, 1, 1, 1, 1, pero con esta compuerta que nos está dando 0, 0, 0, 0. Y esta es una OR, entonces acá nos da un valor de 0. Este intervalo de acá, 0, 1, 1, 1. Acá nos está dando en realidad es 1, 0, 0, 0. Y acá ya pues se nos pone en 1. Entonces, de igual manera, aplica el mismo comportamiento. En el caso en que todas las señales estén en 1, como en el siguiente intervalo, 1, 1, 1, 1, pues vamos a tener un valor de 0. Y en el otro caso, cuando ya solamente tengamos un valor, uno de los valores en 0, ya podemos ver que la señal se establece en 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá es 1. Entre este intervalo de acá y este de acá, acá es 1, 1, 1, 1, por lo tanto, pues va a ser 0. Acá la señal está en 0, entonces ya hay una inversión, significa que es un 1, y aquí tendríamos un 1. Aquí sería 1, 1, 1, 1, entonces todas son 0, entonces 0. Acá tendríamos un 0, sin importar estas, ya podríamos decir que aquí habría un 1. Acá es 1, 1, 1, 1, todas son 0. Entonces todo esto es 0. Acá tendremos un 0, entonces al invertirlo es un 1, la salida quedaría como 1. Y así se repetiría el patrón como tal. La expresión lógica para la puerta AND. Es como si ustedes escribieran A and B y la productoria la niegan con una barra. Entonces, directamente están negando la operación AND. Y esa es la expresión lógica o la forma de escribir la compuerta NAND. Directamente, pues ustedes lo pueden representar así. Entonces ahí está la operación lógica. 0.0 les da 0, pero complemento de 0 es 1. 0.1 les da 0, pero complemento 1. 1.0 les da 0, pero complemento 1. 1.1, 1 y complemento 0. Esa es la tabla de verdad. La otra compuerta, que también se construye con las primeras compuertas que vimos, es la compuerta NOR. La compuerta NOR básicamente es o tiene el comportamiento inverso que la compuerta OR.
Es una compuerta OR con un inversor a la salida. Bueno, puede ser, la pueden escribir así o también puede ser representada de esta manera. Compuerta OR con una compuerta inversora. Entonces, este es el símbolo distintivo para una NOR de 2 entradas y este es el símbolo para una puerta NOR, pero del estándar y triple. Se utiliza más que todo este de acá. ¿Cómo es el funcionamiento de la compuerta NOR? Entonces, contrario a lo que veíamos en la compuerta OR, si cualquiera de las entradas se ponía en 1, ya directamente la salida se ponía en 1. En la compuerta NOR es lo contrario. Si cualquiera de las entradas es 0, 0, 0, entonces, si cualquiera de las entradas es 0, no, perdón, hagámoslo así. Si las dos entradas son 0, directamente se nos pone un 1. Es decir, 0 or 0 nos da 0, pero negado 1. Y en los demás casos, si tenemos un valor de 1, en cualquiera de las entradas, un 1 o acá dos unos, ya directamente tendríamos a la salida un valor de 0 o un valor de bajo. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí les está diciendo. La salida de X es un nivel bajo si cualquiera de sus entradas A o B está a nivel alto. Esa es la condición. Y si ambas están a un nivel bajo, entonces ya directamente pues estará a un nivel alto. Veamos un funcionamiento con el tren de impulsos. Acá está 0 y acá está 0. Entonces si ya directamente hay 0, NOR 0, pues en este caso tendríamos un valor de 1, recuérdenlo, 1. Acá tenemos un valor de 1 y acá tenemos un valor de 0. Entonces cuando aparece un 1 directamente tendríamos un valor de 0. Recuerden la regla. Si cualquiera de sus entradas A o B está a nivel alto, o si ambas entradas están a nivel alto, tendremos un nivel bajo. Entonces aquí como tenemos un 1, ya, pues tenemos un nivel bajo. Acá ambas están en nivel bajo en 0, 0. Entonces como ambas están en 0, 0, podemos decir que es un 1. Acá tenemos un nivel 1, entonces con ese nivel 1 tendremos un nivel 0. Ambas en 0, un nivel alto, 1. La entrada A toma el valor de 1, entonces aquí tendremos un nivel de 0. Y acá 0 y 0 tendríamos un nivel en 1. Ese es como un ejemplo analizándolo con un diagrama de trenes de impulsos. La puerta NOR también puede tener otra representación o otra implementación y es con ese circuito que observan acá. Una puerta NOR tiene este equivalente. Entran las dos entradas negadas directamente a una compuerta AND. Entonces, ejemplo, hagamos 0 y 0. 0 y 0 y acá negadas, entonces acá nos da 1 y 1. Y 1 and 1 es 1. Entonces, como se fijan, tienen un comportamiento equivalente o similar. Entonces, esto también hace parte de lo que les comentaba, algo que se llama el teorema de Morgan. Yo puedo expresar el funcionamiento de la compuerta NAND y de la compuerta NOR por medio de las compuertas OR y AND, una serie de combinaciones utilizando estos circuitos. No escribí aquí la expresión booleana del teorema de Morgan, porque eso lo verán más adelante, solamente como una previsualización de lo que son circuitos lógicos equivalentes. Analicemos esta compuerta NOR, pero con este esquemático, bueno, con este circuito equivalente. Entonces tenemos 4 entradas. ¿Cómo será la señal de salida X? Entonces al principio todas son 0, 0, 0 y 0, ¿cierto? Entonces como todas, perdón, es 1, 1, 1, 1. Como todas están en 1, entonces dijimos que si todas están en 1, ¿qué sucedía? Al analizar este circuito 1, 1, 1, 1, pues nos queda 0, 0, 0, 0. Y 0, and 0, and 0, and 0, pues nos da un valor de 0. Analicemos este de acá. Ahora todas están en 0. 0, 0, 0, 0. Entonces todas estas en 0, acá nos da un valor de 1, 1, 1, 1.
Y 1 and 1 and 1 and 1 nos da un valor de 1. Y de aquí en adelante, entonces, habría que analizar qué pasa con el resto de la señal. Pero ejemplo, aquí es 1, acá es 0, acá es 0 y acá es 0. Las que están en 0, obviamente van a ser 1, pero las que están en 1, ejemplo A, pues se va a colocar en 0. Entonces, pues directamente si esto está en 1, ya todo esto va a ser 0. Fíjense que en todo ese intervalo, pues la señal A va a estar en 1, pero acá, al aplicarse ese 1, se me convierte en un 0 y va a hacer que esa multiplicación, pues quede la señal toda en un nivel de 0. Es decir, sin importar la señal B, la señal C, la señal D, sin importar, entonces, pues este nivel me fuerza a que toda esa señal esté en 0 o en nivel bajo. La expresión lógica para la compuerta NOR es esta que observan acá. Entonces es A OR B, pero negado, la barrita negada. Entonces pueden llevarlo a la tabla de verdad y realizar la operación. 0 OR 0 les da 0, pero negado 1. 0 OR 1 es 1 y negado 0. 1 OR 0, 1, negado 0. 1 OR 1, 1 y negado 0. ¿Listo? Esa es la expresión lógica para la puerta NOR. Finalmente, entonces para terminar esa explicación de las compuertas, hay otras dos compuertas principales. Se llaman las puertas OR exclusiva y NOR exclusiva. Esto lo pueden encontrar también como la compuerta XOR y la compuerta X o XNOR. Básicamente son dos compuertas que se utilizan a nivel de comparación y también pues son importantes. ¿Cómo es el símbolo distintivo para la compuerta que ustedes observan acá? Es la compuerta XOR. Ese es el símbolo distintivo. Es como si fuera una compuerta OR, pero directamente acá tiene esta otra, digámoslo así, esta otra línea, que es como el símbolo diferente o lo que hace diferente con respecto a la compuerta OR. ¿Qué hace la compuerta OR exclusiva? Entonces, esa tiene un comportamiento bien interesante. La salida X es un nivel alto si la entrada A está a nivel bajo y la entrada B está a nivel alto. Es decir, si A está a 0 y B está a 1, la salida X es igual a 1. O la situación contraria, si la entrada A está a nivel alto, es decir, A igual a 1, y la entrada B está a nivel bajo, B igual a 0, entonces tendremos un nivel de X igual a bajo. Y si la entrada A, perdón, X es un nivel bajo, si tanto A como B están a nivel alto o bajo. Es decir, que si A es igual a B, es decir, 0, 0 o 1, 1, directamente nos va a mostrar un 0. Pero en la situación en que las dos entradas sean diferentes, se va a colocar en 1. Veamos la tabla, ¿verdad? Para que sea un poquito más entendible. Entonces, ese comportamiento se refiere a esto. Si ambas entradas son iguales, la salida se pone en 0. Entonces, ambas entradas son iguales, se ponen 0. Si ambas entradas son diferentes, 0 o 1 o 1, 0, ambas salidas se ponen en 1. Ese es el funcionamiento de la compuerta XOR. Acá está la representación. 0 XOR 0 nos da 0. 0 XOR 1 nos da 1. 1 XOR 0 nos da 1. 1 XOR 1 nos da 0. Entonces es como a nivel de una comparación. Es decir, esta compuerta, este funcionamiento nos detecta cuando las entradas son diferentes y cuando las entradas son iguales. Eso también lo hace, o el comportamiento inverso lo hace la compuerta X XNOR o NOR exclusiva. Entonces, es la misma compuerta XOR, pero con una negación, un símbolo de negación. Pero esta hace todo lo contrario. Entonces, el comportamiento es, la salida X se va a poner en 1 si los dos valores son iguales, tanto los de A y los de B. Pero si son diferentes, entonces se pone en un valor de 0. Veamos la tabla de verdad. Entonces la tabla de verdad, como les comentaba, 0 XNOR B
o XNOR 0 nos da un valor de 1. 1 XNOR 1 nos da un valor de 1. Y si son diferentes, fíjense aquí que son diferentes, nos da un valor de 0. Es decir, un comportamiento, el inverso o el complementario, llamémoslo así, de la compuerta XOR. Veamos un funcionamiento de la compuerta XOR a nivel de los trenes de impulsos. Si las dos entradas son iguales, la señal en X debe ser 0. 1 XOR 1, ambas señales iguales, 0. 0 XOR 1, son diferentes las dos señales, se ponen 1. 0 XOR 0, son iguales, se ponen 0. 1 XOR 0, son diferentes, se pone en 1. Acá 0 XOR 0, pues sigue siendo, bueno, cambia a un valor de 0. Y finalmente, para terminar, entonces, aquí tenemos las dos compuertas. Entonces, la XNOR y la XXNOR. Veamos el funcionamiento. Cuando son diferentes, ejemplo, 1, 0. Entonces, en la XOR, si son diferentes, un 1. Y en la XNOR, si son diferentes, un 0. En el siguiente intervalo de tiempo, 1, 1. Entonces, si son iguales en la XOR, 0. Y si son iguales en la XNOR, un 1. Acá, 0, 1. Acá entonces en este caso son diferentes, en la XOR un 1 y en la XNOR un 0. 0, 0. XOR se colocan 0 porque son iguales, pero en la XNOR se colocan 1, son iguales. O sea, como lo que observan es el comportamiento inverso o el complementario. Es decir, para determinar esta forma de onda es como si estuviéramos negando los niveles lógicos que tenemos acá, fíjense. Esta forma de onda es la negación de la forma de onda que tenemos justamente arriba. Entonces son compuertas complementarias, la una a la otra. Con respecto a compuertas, entonces se habla algo llamado la universalidad. ¿Qué es la universalidad con respecto a o compuertas universales? Cuando ustedes escuchen ese término de universales, quiere decir que con solamente esa compuerta en particular se puede construir o implementar toda la gama de compuertas o todos los componentes a disposición. Las compuertas universales son dos, únicamente dos. La compuerta NAND y la compuerta NOR. Esas son las dos compuertas a nivel, digámoslo así, que se conocen como universales. Es decir, ustedes solamente con estas dos compuertas pueden llegar a construir la compuerta AND, la compuerta NOT, la compuerta OR, la compuerta XOR y la compuerta XNOR. Toda la familia a nivel de compuertas. En la implementación física de una compuerta, o bueno, de las tecnologías de fabricación de lo que son dispositivos lógicos programables, las obleas de silicio o esa tecnología propiamente de fabricación se realiza es con esta compuerta, es decir, todos los circuitos electrónicos a nivel de implementación de integrados están normalmente constituidos con compuertas NAND porque son compuertas universales. También la compuerta NOR, pero pues es más utilizada la compuerta NAND. Las compuertas OR exclusiva y NOR exclusiva no son compuertas universales, es decir, con estas compuertas yo no puedo implementar el demás repertorio o los demás elementos que hemos visto, ¿listo? Estas son otras funciones en particular. Lo van a ver más adelante cuando vean la parte del, bueno, las propiedades de las operaciones booleanas y digámoslo así, las compuertas XOR, por ejemplo, a nivel de propiedades no cumplen ciertas propiedades booleanas o de la álgebra booleana que sí cumplen estas dos compuertas, la compuerta NAND y la compuerta NOR. ¿Listo? Bueno, entonces les hice esta presentación como para hacer una introducción a la parte de compuertas, básicamente para que lo tengamos ahí en cuenta. De igual manera, pues la guía les explica también lo mismo.
Les voy a mostrar ahora la guía. La guía les explica exactamente lo mismo que les estaba aquí mostrando a nivel de las compuertas, la explicación teórica. Entonces les voy a mostrar, ya les muestro la guía y los ejercicios que deben realizar. De lo que les presenté anteriormente, ¿todo quedó claro o tienen alguna duda, inquietud? ¿Todo claro? Bueno. Listo, entonces para esta guía, como les comentaba, pues sobre las compuertas lógicas, y yo, bueno, ya les hice la introducción, entonces toda esta es la parte teórica de lo que es la compuerta NOT, la compuerta AND, todo esto se los presenté, algunas aplicaciones, que ahí por ejemplo está el mismo ejemplo del contador de frecuencia, la compuerta ORT, el mismo ejemplo. Bueno, voy a explicarles algo que me faltó en la presentación, es algo ya propiamente acerca de lo que es la implementación de esas compuertas, utilizando algo que se llaman los circuitos ¿qué? Integrados. Entonces, todas las compuertas lógicas ustedes las encuentran a nivel de circuitos lógicos integrados, es decir, la implementación comercial, ¿dónde las encontramos? En circuitos integrados. Entonces, todas están en pequeños chips o circuitos integrados. ¿Qué es lo que hay en los chips o qué información tiene? Entonces, normalmente eso se encuentra en las hojas de datos. Entonces, en las hojas de datos nos van a decir la construcción física del chip, es decir, el plano eléctrico, cómo va la interconexión del chip, cuáles son los tipos de compuertas lógicas que se utilizan, especificaciones técnicas, entonces, por ejemplo, los niveles lógicos de voltaje, algún tipo de información con respecto al fabricante del circuito integrado. Es lo que yo les comentaba. Los circuitos integrados pueden ser de dos tipos, a nivel de los circuitos digitales. Entonces tenemos lo que es TTL y CMOS. No sé si han visto esa partecita o ya vieron esa partecita en teoría. ¿Cuáles son las características? Las voy a resumir y para la siguiente guía les voy a hacer una presentación un poquito más detallada de lo que es esta parte de especificaciones de los niveles. Entonces, lo que es TTL es la familia lógica o también conocida como TTL, Logic Transistor. Entonces, son circuitos o compuertas digitales que están construidas a nivel de transistores de tipo BJT, a nivel de diodos y de resistencias, ¿sí? O sea, la familia como tal BJT. Los valores binarios en la TTL, de 0 voltios a 0,8 voltios se considera una lógica o un valor binario de 0, ¿listo? Y de 2 voltios a 5 voltios se considera un valor lógico de 1. Eso es lo que se llama, digámoslo así, diferencia en cuanto a la familia lógica. Es bien importante uno saber distinguir eso. La familia TTL, pues es una de las más grandes y es una de las primeras que se ha constituido. ¿Cuál es el problema de la familia TTL?
la implementación con estos circuitos es costosa, perdón, no es barata, pero este tipo de circuitos consumen mucha energía, mucha potencia. Y normalmente se deben alimentar con 5 voltios, que ese es el nivel máximo recomendado. A nivel de las compuertas individuales, ¿cuál es el consumo en cuanto a corriente? Casi de 3 a 4 miliamperios. Entonces, por ahí hay variantes de las TTL. No sé si, por ejemplo, cuando ustedes vieron, no sé, en electrónica analógica, la parte de aplicaciones como en los diodos Shockley. Entonces, por ejemplo, los diodos Shockley o esa partecita de esa tecnología permiten un bajo consumo en cuanto a utilizar familias TTL. ¿Sí? Otra característica, bueno, propiamente en el texto les dice, es que en el integrado para identificar un circuito integrado de tipo TTL o con tecnología TTL, normalmente llevan las siglas LS. LS entonces les indica que pertenece a la familia, acá está, el estándar LS, quiere decir Low Power Shockley TTL. Es decir, que pertenece a esta familia lógica TTL, pero que trabaja con una versión de tipo Shockley. Ese tipo de versión Shockley es de bajo consumo de chips. Es decir, creo que solamente consumen un 20% de energía que con respecto a otros circuitos de la misma familia lógica, pero pues son un poquito más tienen un poco más de costo. La familia lógica hacemos, esta que está acá. Entonces, esa es semiconductor complementary metal oxide semiconductor. Directamente están implementados esos circuitos integrados con transistores de tipo CMOS. Entonces, los transistores de tipo CMOS tienen menor necesidad de energía, es decir, consumen menos o tienen menos requerimientos en cuanto a energía. Entonces, ejemplo, pueden trabajar o funcionar con 1 miliamperio, ejemplo, y pueden operar con un rango o un gran rango de voltajes de alimentación. Entonces, normalmente de 3 a 18 voltios. Entonces, la limitante que tendríamos en un circuito integrado TTL es que la alimentación máxima sería hasta 5 voltios. Mientras en un CMOS podemos tener voltajes inferiores a los 5 voltios o superiores a los 18 voltios. Para identificar una integrada tipo CMOS normalmente tiene que tener una nomenclatura que dice C o que dice HC, esta que está acá. Eso lo que nos está diciendo es que pertenece a esa familia lógica. Inconvenientes de la implementación en este tipo de tecnología. Son extremadamente sensibles a la electricidad estática. Entonces, requieren un mayor cuidado en cuanto a protección de descargas de electricidad estática. ¿Listo? Entonces, esas es como las características en cuanto a construcción. Aquí entonces les dice a ustedes directamente algunos ejemplos de esas integradas. Normalmente les va a decir siempre un numerito, un identificador que dice 7408. Estos son identificadores en cuanto a operadores lógicos, entonces este 7408 es para una compuerta AND, este 7411 también para una AND, 7421 para una AND y 7432 para una OR. Directamente, entonces, varían en cuanto a sus entradas. Entonces, por ejemplo, la 7408 tiene 4 compuertas AND de 2 entradas. El esquema, si no estoy mal, es este de acá. Entonces, este es el esquema interno de una compuerta lógica. Entonces, fíjense, tiene en total 14 pines. Este es bueno, el encapsulado y esta es la parte interna que nosotros no vemos. La implementación, como les decía, si es de la familia TTL o CMOS, pues ya es directamente interna dentro de una pastilla de silicio. Esta es la interconexión. Entonces, estos son los pines, o bueno, sí, los pines del integrado. Para este caso son 14, ejemplo. Entonces, del 1 al 14. Tenemos las 4 compuertas y el integrado necesita 2 pines adicionales para alimentación, es decir, el BCC, y para GND 7.
si nosotros queremos empezar o trabajar con las compuertas directamente, se necesita es implementar acá el nivel lógico. Es decir, que aquí llegue la entrada con el nivel lógico en 0 o en 1. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Entonces, directamente con la señal que proviene de un sensor, ejemplo, o a nivel aquí educacional, se puede realizar con interruptores. Ustedes generan una serie de señales con un grupo de interruptores. Puede ser deep switch, puede ser pulsadores, y ustedes generan acá fácilmente ese nivel lógico. Obviamente respetando la condición de la alimentación, que sea entre 0 a 5 voltios. Por ejemplo, entonces, ¿cómo busco o cómo buscamos una hoja de datos de un integrado? Entonces lo buscamos con este número, 7408, y depende de la familia. Si dice 74LS08, es una compuerta AND, pero de familia TTL. Y si buscamos la 74HC08, es también una compuerta AND, pero de familia CMOS. ¿Listo? Entonces, aquí les dice las características en cuanto a las familias. La CMOS también tiene menores retardos de propagación que con respecto a la TTL. Entonces, los retardos de propagación son otro factor importante porque nos dice qué tan rápido es la compuerta. Es decir, si yo aplico esos pulsos que veíamos, esos trenes de impulsos que yo les estaba mostrando, qué tan rápido me responde la compuerta a nivel de ese tren de impulsos de la entrada versus la salida. Es decir, cuánto tiempo tarda o tardamos nosotros en ver el cambio que hay en la salida cuando aplicamos un cambio a la entrada. Eso es lo que se conoce como el retardo de propagación. Normalmente enlacemos, entonces son compuertas más rápidas o que responden más rápidos que las TTLs. ¿Listo? Otras características. El encapsulado. El encapsulado básicamente es donde va recubierto o donde van los integrados. Este material. Normalmente es un encapsulado de tipo plástico. Entonces hay dos tipos de encapsulado. Un encapsulado de tipo DIP, que es como un cuadradito. Internamente va la placa de silicio. Y el integrado. Y estos son los conectores metálicos. Eso es lo que irá a hacer contacto, bien sea con una protoboard o bien sea con una PCB. Y hay otros encapsulados que pueden ser de tipo, bueno, no así como el que se observa acá, sino un poco más pequeño, pero tiene una configuración diferente para hacer la conexión de este tipo de pestañas o de conectores, para normalmente colocarse ya en una PCB. Entonces no se utiliza en una protobar, sino en una PCB. Eso lo veremos más adelante. Normalmente entonces ese tipo de compuertas tienen pero creo que lo máximo es entre 14 pines. Y acá, estas son las diferentes configuraciones internas que se tienen a nivel de esas compuertas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una compuerta de tipo AND, pero ahora es de 3 entradas. Esa es la 74LS11, esta de acá, 3 entradas. Hay menos compuertas, ¿no? La B. Entonces, por ejemplo, la 74LS o puede ser HC21. Esta es una compuerta AND de 4 entradas, si no estoy mal. Entonces, solamente aquí ya disminuye, hay solamente 2. Y esta que observan acá es la 74LS o HC32. Son compuertas OR de 2 entradas. ¿Qué pasa a nivel de compuertas? Entre más entradas tenga una compuerta, es más dispendioso y es más caro hacer la implementación, porque o se requiere un elemento así como este, y es más, digámoslo así, es un poco más costoso hacer esa implementación. Normalmente uno puede hacer una implementación de una compuerta AND de 4 entradas utilizando un integrado que tenga compuertas AND de 2 entradas. Por ejemplo, pues fácilmente se podría constituir con algún circuito como este. Entonces, ejemplo, yo puedo utilizar la compuerta AND con las entradas 1 y 2 y tengo una salida en 12. Y puedo utilizar esta compuerta, la 3 y la 4, y tendría la salida 6. Y para construir la de 4 entradas, entonces tendría que enviar la salida 12
a la 11, ejemplo, y la salida 6 a la 9. O sea, cablearla. Y en la 8 pues tendríamos la misma implementación. Es decir, con un 74LS11 yo puedo construir una sola compuerta de tipo AND de 4 entradas, pero requeriría de todo el integrado. Ejemplo, lo mismo para la compuerta OR o para otras compuertas. Ya van a ver ustedes que hay que utilizar o hay ya propiamente emplear lo que son las técnicas de simplificación como la álgebra booleana, las propiedades de simplificación, para buscar cuál es el circuito equivalente más pequeño o el que tenga menos componentes a nivel de implementación y sea mucho más fácil implementar. Entonces esto a nivel de compuertas. Entonces para este laboratorio, una tarea que ustedes tienen es buscar los datasheets de estas compuertas para analizar a detalle esas conexiones internas y las características de fabricación. ¿Listo? Propiamente ya en la parte de lo que hay que desarrollar. Entonces son 3 ejercicios que se proponen. Vamos a ir trabajando, bueno, para esta guía los primeros 2 ejercicios y ya después el tercer ejercicio es un poquito más complicado, es un ejercicio de diseño. De todas maneras, yo les voy a ir explicando, en la próxima clase les explico un poquito de lo que es álgebra booleana y simplificación, porque creo que no sé si habrán visto eso en clase o verán eso esta semana, pero es necesario para esta guía de laboratorio. Entonces, el primer ejercicio es que ustedes implementen este circuito. Entonces, pueden implementar este circuito a nivel de un simulador como Virtual Constructor, que es un simulador, allá les dejé el instalador en el aula virtual. Ese simulador nos permite implementar estas compuertas como si lo hiciéramos en una implementación real con una protoboard y con los circuitos integrados. Entonces es muy necesario tener en cuenta las hojas de datos y cómo va la interconexión. Yo el de hoy en 8 días también les hago introducción a ese software. Para este ejercicio, entonces, 1. Determinar la función lógica que describe la operación del circuito digital mostrado en la figura. Entonces ustedes tienen acá un circuito digital. Tienen una compuerta OR, tienen una compuerta AND, una compuerta NOT y una compuerta NAT. AND, perdón. Entonces, esto, si lo ven así, de acuerdo a lo que vimos hoy, ¿qué es? Es una compuerta NAND, ¿no? Esto que está acá. Entonces, la idea es que como tenemos 2 entradas, es ir probando, ir mirando con los 4 posibles valores. Entonces, ¿qué pasa con el circuito cuando es 0, 0? Cuando es 0, 1. Cuando es 1, 0. Y cuando es 0, 0. 1, 1. Hagamos un ejemplo y ustedes hacen el resto. Cuando es 0, 0. Entonces, llega el 0 acá, a esta compuerta OR, 0. Y acá llega B, 0. 0 OR 0 es 0. Entonces ese 0 se propaga a la entrada de esta compuerta. Entonces dejémoslo acá, 0. Acá llega un 0 y acá llega un 0. 0 AND 0 es 0. Pero como estamos trabajando, esto es un equivalente de una NAND, ese 0 con esa compuerta negadora se me vuelve un 1. 0 AND 1, ¿cuánto nos da? 0. ¿Listo? Y esa es la manera como de empezar a evaluar la tabla, perdón, el circuito digital. Hagamos otro ejemplo, cuando son 1, 1, o bueno, uno diferente, 0, 1. Acá llega 0, acá llega 1. 0 o 1 nos da un valor de 1 y se nos propaga acá a la entrada de la compuerta, 1. 0 and 1 nos da 0. 0 negado o complemento de 0, 1. 1 and 1, ¿cuánto nos da? 1 acá. ¿Listo? Y esa es la manera de determinar los valores a la salida de X. Entonces, hacen ese trabajo y deben ustedes obtener la tabla de verdad de la evaluación de la función lógica obtenida en 1. Es decir, acá tenemos que escribir una expresión booleana de este circuito. ¿Cómo sería la expresión booleana general? Con estas letras, con estas variables. Acá llega la letra A o la variable A y aquí llega la letra B. Entonces, estamos haciendo la operación OR. Entonces, en esta línea, ¿qué tendríamos? A OR B. O sea, A más B quedaría en esta línea. A más B. Luego, acá tenemos A and B, ¿no? A punto B.
A punto B, en esta línea. Pero como lo estamos haciendo una negación, quedaría A punto B negado, o sea, A punto B negado. Y el resultado de X, ¿cuál sería? X igual a más B, o sea, todo en paréntesis, no les escribí acá, más B en paréntesis, AND o punto, AB negado. O sea, es la expresión de X booleana, pero en términos de A mayúscula y de B mayúscula. ¿Listo? La parte 3, implementar el circuito lógico mostrado en la figura usando compuertas lógicas. Entonces, esas compuertas lógicas lo pueden hacer ustedes con el simulador que les estoy diciendo en el aula virtual, Virtual Constructor, y pues también lo pueden hacer con otro simulador como Proteus, para, para ir haciendo esa comparación de ese circuito. Lo pueden hacer en Proteus, lo pueden hacer en Multisim, en Virtual Constructor, cualquiera que ustedes consideren. De acuerdo a la simulación que ustedes realicen, la idea es que ustedes obtengan la tabla de verdad, pero de acuerdo a la simulación que ustedes realicen del circuito digital. Es decir, lo construyen allá en el simulador, implementan el circuito y de allá directamente sacan los resultados y comparan la tabla de verdad, que es el punto 5. El punto 5 es que ustedes deben comparar la tabla que obtuvieron de su análisis teórico con el análisis que hay en simulación. Esa es la primera partecita. Entonces, si lo van a hacer con compuertas, con circuitos integrados, entonces deben buscar ustedes la compuerta AND de 2 entradas o un circuito integrado que tenga esa compuerta AND de 2 entradas, una compuerta OR de 2 entradas, una compuerta NOT. Entonces, ejemplo, pueden utilizar estas compuertas, pueden utilizar la 74LS8, esta de acá, para la compuerta AND. Pueden utilizar la compuerta OR 74LS32 o HC32. Y no recuerdo la compuerta NOT, creo que es la 7404, si no estoy mal, para implementar esta parte. ¿Listo? Y ese sería el ejercicio de la parte 1. Los otros dos ejercicios. Entonces, bueno, los voy a explicar, pero no tan al detalle como el otro anterior, para que la próxima clase lo veamos un poquito mejor. La parte 2 sencillamente es que ustedes deben diseñar un circuito combinacional, entonces con compuertas, y ese circuito les debe a ustedes permitir visualizar en un display no de 7 segmentos, sino en un display de 16 segmentos unos caracteres. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Este display tiene esta tabla de verdad. Esta es una tabla de verdad. Entonces tenemos, ejemplo, tenemos estas 3 entradas. Y cada una de estas entradas me conforman o me permiten generar un carácter. ¿Listo? Estas son las salidas. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo formamos las salidas de acuerdo a esos caracteres? Entonces, todas estas salidas dicen de la A la U. Y esas salidas corresponden a, en particular, uno de los LEDs de ese display 16 segmentos. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Cómo formamos nosotros la palabra A en este carácter? Entonces, de acuerdo a este carácter, funciona con un estado lógico activo en bajo. Ojo en eso, dice activo en bajo. Es decir, que estos LEDs se van a encender es con un 0, no con un 1. Entonces, muy posiblemente eso es un display de tipo, no de cátodo, sino de ánodo común. ¿Listo? Es decir, va alimentado a VCC y los demás, digamos así, los demás terminales del LED van directamente a una compuerta, a un circuito lógico booleano. Entonces, veamos la de la parte A. Todas las salidas que están en 0, pues directamente me está diciendo que está encendido. Entonces, por ejemplo, este LED está encendido, este está encendido, este también está encendido, C, D, E está en 1, entonces esto está apagado, F está apagado, G está en 0, está encendido, H está encendido, están también encendido, K y M están apagados porque están en 1, lo mismo N está apagado, P está encendido, R está apagado, S está apagado, T está apagado y U está encendido. Entonces fíjense que ahí se forma el carácter o la letra A mayúscula.
Exactamente se replica lo mismo para los otros caracteres. Puede ser la B, puede ser la C, puede ser la D. Pero fíjense que está activo solamente es con un cero lógico, no con un 1 lógico. Entonces lo que ustedes deben inicialmente, bueno, para este ejercicio es diseñar e implementar un circuito que les permita visualizar en un display 7 segmentos las letras o los caracteres de su último apellido. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, mirar acá cómo formar el carácter y hacer la tablita de verdad, generar esta tablita de verdad de acuerdo a los LEDs que estén encendidos y estén apagados. Acá dice, si las letras no completan las 8 combinaciones de la entrada, pueden completar con otros caracteres. Entonces, pues si es un apellido largo, perdón, si es un apellido corto, pueden colocar un número o pueden colocar, no sé, un carácter como una raya o un número, ¿listo? Para este ejercicio, lo veremos más, se los explico como más en detalle la próxima clase, la parte como de simplificación para que la entiendan un poquito mejor. Este circuito entonces ustedes lo deben implementar pues con puertas de tipo 74LS08 que son con puertas AND y 74LS32. De todas maneras, en el simulador de Virtual Constructor creo que no se puede implementar un display de 16 segmentos. Entonces yo les recomiendo que si van a empezar a trabajar en este ejercicio, tengan instalado puede ser Proteus. En Proteus sí existe un modelo de un display 16 segmentos, pero es un display de ánodo común, ¿listo? Tiene que ser de ánodo común, no de cátodo común, sino de ánodo común. Entonces, este ejercicio lo pueden realizar en Proteus para empezar a verificar. Entonces, lo mismo, obtener la tabla de verdad de cada carácter. Entonces, de acuerdo al apellido pues, de ustedes, el que escojan, puede ser el del primer integrante, puede ser el del segundo integrante. O sea, ahí sí tienen libertad de hacerlo como quieran. Determinar la función lógica de cada una de las entradas. Entonces, de cada una de las salidas, perdón. Todas estas son las salidas de esa tabla de verdad. Desde la A hasta el hasta la letra U, hasta el LED U. Entonces, para cada una de esas nos toca determinar cuál es la ecuación de salida. Eso también se los voy a explicar de hoy en 8 días si no han visto esta parte en teoría. Entonces, ¿cómo obtenemos una ecuación booleana pero de la tabla de verdad? ¿Listo? De la tabla de verdad. Luego les dice que simplificar las funciones lógicas, entonces esto ya es de simplificación de funciones lógicas. Simular el circuito diseñado en el software de Proteus, este es el que les recomiendo. En Virtual Constructor pueden simular pero las compuertas lógicas, es decir, el circuito pero con las compuertas lógicas. Pero para visualizar esto del LED, del display, nos tocaría utilizar LEDs discretos, es decir, LEDs independientes, solitos. Yo lo recomiendo hacer, bueno, en Virtual Simulator, Virtual Constructor, pero después de que hayan simplificado las funciones lógicas, porque ustedes van a obtener un circuito bastante grande. Entonces, entre más grande sea el circuito, va a ser un poquito más dificultoso implementarlo en Virtual Constructor. Implementar el circuito digital diseñado, es decir, ya en Proteus o en Virtual Constructor. Y verificar esa parte de funcionamiento. Esa es la parte 2. Y la parte 3 es un circuito o es un diseño de un circuito digital, pero debe cumplir unas condiciones. Este es para una aplicación en específica. Es un circuito que debe activar una alarma de fuego para la evacuación de un edificio. Entonces, para ese circuito se tiene un sensor de gas, un sensor de humo y dos señales de un termómetro que les van a indicar si la temperatura es más alta que 45 grados y también si la temperatura, otro sensor que les indica si la temperatura es más alta que 60 grados. De acuerdo a unas condiciones que se dan acá, entonces, por ejemplo, si la temperatura es más alta que 60 grados, la alarma siempre debe estar activa. Si la temperatura está entre 45 y 60 grados, la alarma siempre debe estar activa solamente si se detectan gases o humos o ambos. Entonces fíjense que ahí como que les dan unas condiciones. Si la temperatura es menor a 45 grados, la alarma debe ser activada solamente por gases y humos, o sí, por el sensor humo,
que haya sido detectado. Entonces, esas son como unas condiciones que se les da normalmente del problema. Entonces, con esas condiciones, ¿qué deben hacer ustedes? Construir la lógica del circuito combinacional que va a implementar digamos así, la función que va a permitir el diseño de ese circuito. Entonces, acá directamente se les da en resumen, estas son unas señales que vienen de unos sensores. Entonces, ejemplo, la señal de gas es equivalente a 0 si se detecta si la combustión de gas es detectada. Entonces, es un 0. H es 0 si se detecta humo. T45 se pone en 0 si la temperatura es más alta que 45. T60 es 0 si la temperatura es igual o superior a 60 grados. Y la señal de alarma A puede ser activada o debe ser activada a nivel bajo. Entonces fíjense que aquí también todo es a nivel bajo. Tiene activación pero a nivel bajo, no a nivel alto. Entonces para este circuito deben ustedes pensar o proponer el diagrama digamos así, el diagrama del ejercicio, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y obtener la tabla de verdad, pero para la señal de alarma, o sea, la señal de salida. Entonces, obtener la tabla de verdad, determinar la función lógica del sistema, dibujar el circuito digital usando símbolos de compuertas lógicas y implementar el diseño usando Proteus, o software de simulación o otro software que considere. ¿Listo? Este ejercicio es el último, pues también, entonces este les recomiendo pues que lo hagan de últimas mientras ustedes van viendo más cositas en la parte de teoría. Y pues para esta guía de laboratorio el ejercicio de sustentación consiste en que ustedes en sus grupos de trabajo hagan la sustentación, pero del ejercicio número 3, por medio de un video. Es decir, van a ustedes a sustentar cómo hicieron este diseño, entonces cómo lo propusieron, cómo hicieron la tabla de verdad, explicar la simulación, verificar las funciones lógicas booleanas. Entonces, ese vendría a ser el ejercicio de sustentación para la guía de laboratorio 2. Explicar solamente el ejercicio número 3. ¿Listo? Para esta práctica también, para esta práctica sí van a hacer un pequeño reporte, no tan extenso, pero un pequeño reporte en donde ustedes puedan colocar los resultados de estas partes. Entonces, ¿qué obtuvieron en la parte 1? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo hicieron en la parte 2? ¿Cómo determinaron ¿qué? La tabla de verdad, las funciones booleanas, cómo las simplificar? Es como un reporte, pero explicativo, ¿listo? No es tanto así como un informe, sino un reporte en donde ustedes expliquen cómo abordaron estos ejercicios. Y lo mismo para la parte 3. Entonces, cómo abordaron su ejercicio, qué condiciones o qué consideraciones hicieron, cómo fue la tabla de verdad, los esquemáticos. ¿Listo? Eso sería, o eso es, la guía de laboratorio número